Desde hace unos días ya tenemos con todos nosotros la implementación de Gemini en Google Search, el buscador por antonomasia de Occidente, con una cuota del mercado del 87% a nivel mundial. Y, como ya adelantábamos en su día, está inventándose realidades alternativas la más de simpáticas, o de terroríficas, según se mire. Porque con la llegada de las IAs en servicios de uso masivo, entramos en un nuevo escenario. Un nuevo mundo que, como decía en el título de este podcast, se presenta más oscuro y cerrado. En este episodio del podcast En Clave Digital vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué Google estaba obligada a sacar un asistente virtual en el buscador pese a que eran conscientes de que sus resultados serían mediocres? ¿Qué supone para el negocio de Google delegar en la IA las respuestas a las preguntas que le hagan millones de usuarios? Y sobre todo, ¿qué supone para todos nosotros el que ahora y por defecto sea el propio buscador quien dé la respuesta y no un listado de enlaces? Dentro intro. Hace unas semanas publicaba en uno de los artículos exclusivos para miembros del Club Negocios Seguros la siguiente historia. Mark Walters, un presentador de radio de Georgia, se levantó esa mañana, como todas las anteriores, a primera hora dirigiéndose lento pero seguro hacia la cocina para prepararse ese necesario café. Y como cada mañana, empezó su jornada revisando las noticias, intentando encontrar en aquel mar de publireportajes y afirmaciones sacadas de contexto algo con lo que llenar la agenda de su programa. Ya con el café en la taza, se sentó en esa cocina en forma de isla y mientras le daba un par de ligeros sorbos, se puso de nuevo, como cada mañana, con las menciones en Twitter. Pero a diferencia del resto de mañanas, algo le hizo dejar la taza y arquear las cejas. A las menciones habituales de groupies y haters había no precisamente pocas más que lo tachaban prácticamente de ser un asesino. ¿Un ataque orquestado?, se preguntó el bueno de Walters. ¿Qué mierda es esto de las armas de fuego?, inquirió en alto, pese a que estaba solo, seguramente sin darse cuenta. Tras un par de minutos tirando del hilo, llegó a la conclusión de que uno de sus patrocinadores era, al parecer, de la industria armamentística americana. Llamó al momento a su agente, mientras que hacía memoria de las últimas campañas, sin encontrar ningún match posible. Y su agente, tras pensárselo también unos instantes, llegó a la misma conclusión. ¿De dónde ha sacado esa idea, Walters? No tenemos ni hemos tenido ninguna marca relacionada con esta industria. Es lo que están diciendo en X, y no precisamente poca gente. Bah, esos serán los de la radio del sur que quieren desprestigiarte. Pasa del tema, Walters. A fin de cuentas, ¿quién se cree lo que dicen unos completos desconocidos en redes sociales? Pero no. Walters no pudo pasar del tema, que le rondó por la cabeza durante todo el programa y durante la comida posterior con su mujer y sus hijos. Ya de tarde, agotado física y mentalmente, retomó la investigación. Una que fue fácil de seguir, lamentablemente, ya que durante todo el día y los días posteriores siguió recibiendo críticas e insultos desde diferentes cuentas. Esa historia, como comentaba en el artículo, era real. Mal Walters, un presentador de la radio estadounidense, había visto cómo de la noche a la mañana sufría una crisis reputacional debido a la invención por parte de una IA generativa, en este caso ChatGPT, de que estaba siendo financiado por la industria armamentística, hasta el punto de perder patrocinadores y de tomar la decisión de llevar a juicio a OpenAI, la empresa detrás de este popular asistente virtual. ¿El resultado? Escucha. OpenAI no logra escapar de la primera demanda por difamación de un presentador de radio. La jueza Tracy Casson del Tribunal Superior del Condado de Gwinnett en Georgia denegó la moción de desestimación de OpenAI en una orden de una página el 11 de enero, pero no proporcionó el motivo de la decisión. La primera demanda por difamación de su tipo contra un producto de IA generativa tiene como objetivo poner a prueba los límites legales de la nueva tecnología, que se sabe que produce resultados falsos conocidos como alucinaciones. Reportaje en Bloomberg Law. Como ya expliqué en su día, el objetivo de las IAs generativas no es decirte la verdad, sino ofrecerte una respuesta que parezca convincente, que pueda haber salido de la pluma o la boca de un ser humano. Y con esto en mente, si tiene que inventar, pues inventa. Así, estamos a las puertas de una nueva era en la que la credibilidad del contenido que consumimos pasa a ser prácticamente nula. Ya no solo porque haya intereses en reescribir la historia, algo que siempre ha ocurrido,
Ya no solo porque en la era del algoritmo lo que nos llega a nosotros no es lo que la gente está conversando, sino lo que la línea editorial que el algoritmo de turno creado para cada uno de nosotros dicta que debemos consumir y que no. Y ya no solo porque la IA inventa para llenar vacíos que narrativamente le viene bien llenar, sean o no falaces. Simple y llanamente porque el productor de contenido es una máquina, una herramienta que no entiende qué es verdad y qué es mentira, sino que ha sido diseñada para dar siempre una respuesta. Riesgos para el negocio de quien está detrás de las búsquedas. Esto, como te decía, que lo haga un ChatGPT, pues mira, es asumible. A OpenAI que le caigan unas cuantas demandas y tenga que pagar unos cuantos millones de dólares de multa es algo totalmente aceptable teniendo en cuenta que hace apenas un par de años OpenAI ni tan siquiera existía como empresa, sino como organización sin ánimo de lucro y con fines puramente académicos. Que con lo que está facturando actualmente, perder unos cuantos millones es como a quien se le caen unos céntimos al suelo y decide que le cuesta más agacharse a recogerlos que darlos por perdidos. Sin embargo, en esa historia es cuando entra en juego Google. ¿Por qué? Pues muy sencillo. La compañía está obligada a subirse al carro de los asistentes virtuales, aunque sean conscientes de que estas IAs aún están muy limitadas. Con OpenAI liderando la comitiva y con Microsoft Bing e incluso Meta amenazándoles con comerles el pastel, la decisión de Google de poner en primera línea de su buscador el asistente y ocultar el icónico listado de resultados de Google a una nueva pestaña llamada Web es un ejemplo de guión del ya clásico dilema del innovador. Google tenía dos opciones y ninguna de ellas tiene un final feliz. O hacía oídos sordos a los cantos de sirena de los agentes virtuales, sabedores como son que los resultados que muestran estas IAs pueden generar potenciales riesgos, es decir, demandas, a la compañía, a sabiendas de que ello supondría perder cuota de mercado y presumiblemente perder el liderato del futuro de las búsquedas en Internet, o se subían al carro con todo, demostrando fuerza y asumiendo toda esa oleada de demandas por calumnias que van a empezar a recibir. Con un detalle extra no menos crítico. Ahora haz una simple suma probabilística asumiendo que el uso de Google Buscador es terriblemente superior al uso de ChatGPT y puedes tener como resultado el futuro que le espera a esta compañía. Escucha. Las empresas de servicios digitales como Google, Amazon, Meta y demás se han amparado históricamente en el paradigma de que ellas no generaban el contenido. Solo lo indexaban, etiquetaban. Y que, por tanto, no eran responsables del mismo. Así, llevan años escudándose en que sus servicios están protegidos por la conocida y polémica Sección 230 de la Communications Decency Act of 1996. Que al no ser los productores del contenido, no deben responder por él más allá de desindexarlo o eliminarlo si el contenido incumple alguna regulación nacional. Sin embargo, con un asistente virtual por el medio, la cosa cambia. El asistente genera el contenido, no simplemente lo intermedia. Y por ende, ahora sí son responsables últimos de lo que se diga. Una situación un tanto complicada precisamente para los líderes del mercado. Para alguien como Microsoft con un navegador Bing claramente minoritario o para una OpenAI que hace tan solo un par de años ni tan siquiera existía como empresa, las ventajas de implantar estas IAs son claramente positivas, superiores en todo caso a asumir esos potenciales riesgos de demandas. Pero para una Google, líder indiscutible del mercado de las búsquedas, supone un verdadero dolor de muelas. Algo a lo que están obligados a afrontar si no quieren perder el liderazgo, pero que supone, como ya explicábamos en su día, hacer peligrar su propio negocio, el de la publicidad, y para colmo asumir costes de búsqueda varias órdenes de magnitud superiores. Otro tema del cual ya publiqué un reportaje en su día, y que no es para nada baladí. Al menos hasta hace unos meses, cuando se dieron a conocer los detalles, una búsqueda con IA quintuplicaba el coste por petición frente a las búsquedas de enlaces, y por tanto se comía por completo el potencial beneficio publicitario. Recalco la importancia que tiene este hecho. Ahora que Google está poniendo en primera página sus llamadas IAS Overviews, es decir, el snippet creado por su IA para responder a la duda que le pongamos en la búsqueda y que por tanto delega a tener que hacer scroll down al usuario para que muestre, aunque sea el primer anuncio publicitario, ya me dirás tú si por un lado va a tener sentido seguir invirtiendo como invertíamos en Google Ads y por otro Google va a poder monetizar las búsquedas ahora sensiblemente más caras y con potencial menor número de negocios publicitados. Y sí,
que Google lleva meses intentando forzarnos a todos a que migremos nuestras campañas a esas llamadas de máximo rendimiento, que además de incluir enlaces en las búsquedas, los ya clásicos patrocinados, te meten en la red de display, es decir, banners en páginas web que usen Google AdWords para monetizarse y anuncios en YouTube. Pero, ¿qué quieres que te diga? Con los datos en mano, y te lo digo por propia experiencia, que en la consultora gestionamos varias cuentas publicitarias de clientes, pese a que a nivel de visualizaciones, obviamente, se sale ganando, la tasa de clics y lo que más importa a los negocios, que es la conversión, no es ni de lejos la misma. Es decir, que Google está forzada, como ya está ocurriendo, a subir los precios de la publicidad, lo cual desincentiva a que los negocios invirtamos en Google, teniendo, al menos hasta el momento, opciones más económicas como el ecosistema publicitario de Meta. Riesgos para los creadores de contenido. Tema aparte está el impacto que tendrá toda esta revolución para los que creamos contenido en Internet. Te voy a hablar ahora mismo de esto, pero antes recordarte que estoy publicando de lunes a viernes en mi página web www.pabloiglesias.com un artículo de opinión sobre nuevas tecnologías, seguridad de la información y todo lo que se me ocurra. Además, los lunes a las 7 de la mañana, horario español, envío a todos los miembros de la comunidad una newsletter gratuita en la que profundizo en algún tema de negocios digitales y repaso los temas candentes de la semana pasada. Puedes suscribirte en el apartado newsletter de mi web. Sin olvidarnos de que también tengo otra newsletter, esta vez privada, que envío a todos los martes con el análisis de un tema de negocios en profundidad. De hecho, este podcast está basado precisamente en 2 de las últimas que he enviado. Y todos los jueves con un picadito de todo lo que ha ocurrido en materia de ciberseguridad en los últimos días. Tienes más información en el apartado club de la página. Por último, y no por ello menos importante, estoy publicando un podcast semanal llamado En Clave Digital, por aquí, disponible en vídeo tanto en YouTube como en Spotify y solo en voz en el resto de plataformas de podcasting. Así que, si no te has suscrito ya, no sé a qué esperas. Dale ahora a suscribirte en la plataforma de podcasting desde donde me veas o me escuches. Y ahora sí, continuamos. Volviendo al tema anterior, los creadores de contenido tenemos motivos tanto para alegrarnos como para preocuparnos. Me explico. Por un lado, en efecto, es de esperar que en épocas de IAs generativas y tras pasar ese hype inicial en el que estamos, la sociedad recupere parte del sentido común que tenía en su día y dé aún más valor al trabajo de síntesis humano. A fin de cuentas, la credibilidad de un profesional, que por supuesto puede equivocarse o estar condicionada a su propio expertise o status quo, pero que parte de la premisa de querer aportar y contar con inteligencia humana, difícilmente va a verse afectada por una credibilidad de unos algoritmos que, como bien sabemos, están diseñados para crear contenido y dar siempre una respuesta, sea o no real. Es decir, que en todo caso, quien debe preocuparse es el típico perfil SEO de alguien que genera contenido totalmente impersonal y genérico. Precisamente ese tipo de contenido, tutoriales, listados, que también ha funcionado a nivel de posicionamiento hasta ahora y que con las IAs probablemente pase a ser mucho menos rentable. Pero, por otro lado, es cierto que buena parte de los creadores de contenido, y hablo en particular de los medios de comunicación, van a ver cómo su negocio tambalea cuando la intención de búsqueda del usuario se solventa, aunque sea de forma imprecisa, en el propio buscador, sin tan siquiera tener que darle clic al enlace del artículo. Es decir, el ya histórico temor al clic cero de Google, que ha ido afectando cada vez a más nichos. ¿Quién se acuerda ya de las páginas del tiempo? Teniendo desde hace unos años Google un snippet en el que te da él mismo la información. Pero ahora a nivel global y con búsquedas puramente informativas, no solo transaccionales, como ocurría hasta el momento. Riesgos para el usuario. Por último, quería centrar el tiro en el impacto que tendrá esto en la propia sociedad. Un tema al cual le he dedicado un artículo, también exclusivo para miembros del Club Negocios Seguros, hace ya unas semanas. En él repasaba numerosos pantallazos de ese IA Overview que han ido sugiriendo al usuario respuestas cuanto menos inquietantes. La más viral es en la que la IA de Google recomienda añadir pegamento a la pizza para conseguir que el queso se quede más pegado. Precioso. Una receta que segurísimo que es muy pero que muy sana. Y así podría seguir un buen rato, con prendas como que para la IA de Google, Obama es el primer presidente musulmán de Estados Unidos. O que para esta misma IA, al parecer, es recomendable, según un estudio de la Universidad de Geología de Berkeley,
comer al menos una piedra pequeñita al día, ya que, como todos sabemos, las piedras son ricas en minerales y vitaminas y ayudan a la vez a la salud digestiva. Eso sí, Gemini de Google nos recuerda que no debemos pasarnos con la ingesta diaria de piedras, ya que con varias piedras en el estómago podemos tener algunos problemas intestinales. Así lo explicaba en el propio artículo. El problema de tener una IA que responde a lo que nosotros preguntamos, y que además siempre va a tener una respuesta, sea o no verídica, es un problema para el futuro de la sociedad. Y lo es porque en el paradigma de buscador tradicional, la respuesta viene dada por una serie de enlaces que el usuario debe analizar. Su titular, su descripción, entrar si le parece que puede dar respuesta a su pregunta, y si al final es que no, malditos SEOs, volver a los enlaces y elegir otro. Es decir, que requiere de una capacidad crítica, de una inteligencia humana para discernir qué resultado es el que más nos simpatiza. Descontando además el hecho de que probablemente en ese trabajo de conceptualización el usuario está forzado a ser expuesto a una serie de potenciales respuestas que pueden diferir entre ellas, de nuevo alimentando la capacidad crítica del individuo. Pero cuando metemos como primer resultado una IA que te da la supuesta respuesta, simplificamos el proceso. Ganamos en productividad a cambio de perder inteligencia, de atrofiar nuestro sentido crítico y, en última instancia, aceptar como absoluta una única mirada. Una que además sabemos que ha sido creada ex proceso para contentarnos, que puede o no ser verdad. No pinta nada bien para nadie. Este es el corolario al que quería llegar. No gana el usuario, que pasa a delegar en una máquina incapaz de entender y diseñada solo para responder de forma afirmativa siempre las respuestas del día a día. Tampoco los creadores de contenido, al menos los que viven de crearlo, me refiero, ya que el buscador fagocita directamente su trabajo, en muchos casos sin tan siquiera incluir el enlace como fuente. Y tampoco gana la plataforma, porque a ver cómo Google consigue monetizar unas búsquedas con publicidad, si ahora para ver enlaces hay que hacer scroll down y el grueso de la sociedad, analfabeta digital, se va a quedar por comodidad y por desconocimiento con la verdad absoluta que ha dicho la IA generativa. Y fíjate que no he comentado nada de los riesgos de dependencia asociados a estos asistentes virtuales. Más que nada porque ya lo traté en profundidad en este otro capítulo del podcast publicado hace un par de semanas. Te invito a que vayas ahora a verlo o escucharlo si no lo hiciste en su día. Dicho todo esto, ahora turno para ti. ¿Usas de forma habitual y en tu día a día este tipo de asistentes? ¿Qué te ofrecen para haber decidido pasarte a ellos? ¿Cómo ves el futuro de las búsquedas ahora que la IA parece que va a estar omnipresente en todos nuestros dispositivos? Te leo en comentarios y abramos debate. Enclave Digital es el videopodcast de Pablo F. Iglesias, consultor de presencia digital y reputación online. Si este contenido te sirve para estar bien informado sobre la actualidad en materia de negocios digitales, reputación y tecnología, te agradecería que le dieras a suscribirte en mi canal de YouTube o en la plataforma de podcasting desde donde me escuchas, le des a me gusta, me dejes un comentario o reseña y lo compartas con aquellos a los que les puede interesar. Seguimos.